Mi ex me acusa de infiel sin pruebas y no sé si debería defenderme o dejarlo ir. Escribo esto porque honestamente ya no sé si estoy exagerando o si de verdad me están viendo la cara. Mi ex terminó conmigo hace unas semanas diciendo que necesitaba enfocarse en su vida, lo típico, y aunque dolió, traté de respetarlo, pero a los pocos días volvió a hablarme como si nada, como si no hubiéramos roto, y yo caí, no voy a mentir, porque todavía me importaba y pensé que tal vez estaba confundido, hasta que de la nada me soltó que tenía a alguien más, así, sin contexto, y luego se retractó diciendo que era mentira, que solo quería que yo me alejara. Ahí debí cortar todo, lo sé, pero no lo hice. Seguimos hablando, a ratos bien, a ratos incómodos, como si estuviéramos en pausa. Y en medio de todo eso surgió el primer problema serio, una fiesta a la que siempre quise ir. Le comenté casualmente y se molestó, me dijo que si iba, mejor ni le volviera a escribir, lo cual me pareció absurdo porque ya no éramos nada, pero igual me hizo dudar. Al final no fui esa vez, y sí. Ahora veo que fue un error porque le di un control que no le correspondía, pero lo peor vino después, cuando otra salida se organizó de la nada en una semana donde todo me estaba saliendo mal, problemas en casa, exámenes, discusiones, y decidí ir sin pensarlo tanto. Solo quería despejarme un rato, no hice nada raro, fui con mis amigos, incluyendo a alguien que antes gustaba de mí pero con quien ya había dejado todo claro. Bailamos en grupo, hablamos, me distraje, algo normal, pero lo que no fue normal fue lo que pasó cuando regresé y le conté, porque en lugar de reaccionar como alguien que ya no es mi pareja, explotó como si lo hubiera traicionado de la peor forma posible, y lo que dijo después cambió todo. Me empezó a escribir de inmediato, pero no como antes, sino directo al ataque: no te hagas, ya sé lo que hiciste, y yo me quedé en blanco porque genuinamente no entendía de qué hablaba. Le pregunté qué pasaba y me soltó que varias personas le habían dicho que me vieron pegado a otro, que estaba bailando de forma íntima, que prácticamente lo había cambiado en la primera oportunidad, y lo dijo con tanta seguridad que por un segundo hasta dudé de mí mismo, como si hubiera hecho algo mal sin darme cuenta, pero no, repasé todo mentalmente y no había nada, ni un momento dudoso, ni una situación que se pudiera malinterpretar de esa forma. Así que traté de explicarle tranquilo, no pasó nada de eso. Estaba con el grupo todo el tiempo, pero él no quería escuchar, respondía con cosas como claro, todos están mintiendo menos tú, y ahí fue cuando algo me empezó a incomodar de verdad, porque no solo no confiaba en mí, sino que ni siquiera le interesaba verificar lo que estaba diciendo. Solo necesitaba tener razón. Le pedí algo muy simple: enséñame las pruebas, si hay videos o algo, quiero verlos, y se quedó en silencio unos minutos antes de responder con un no tengo por qué mostrarte nada, lo cual no tenía ningún sentido, porque si alguien realmente tiene pruebas de algo así, lo primero que hace es mostrarlas, no esconderlas. Pero aún así, intenté mantener la calma y le dije que estaba dispuesto a hablarlo bien, que si alguien le había dicho algo podíamos aclararlo. Incluso ofrecí hablar con esas personas directamente, pero su respuesta fue otra vez cerrarse: no vale la pena, ya vi lo suficiente. Y ahí fue donde empezó a cambiar el enfoque en mi cabeza, porque ya no parecía que estuviera confundido, parecía que ya había decidido qué creer, sin importar lo que yo dijera. Y aún así, cometí otro error: en lugar de cortar la conversación ahí, intenté convencerlo. Le mandé audios largos explicando todo, repasando la noche paso a paso, quiénes estaban, dónde estuvimos, incluso detalles tontos como qué canciones pusieron, pensando que mientras más claro fuera, más fácil sería que entendiera que no había pasado nada. Pero lo único que conseguí fue que respondiera cada vez más frío, como si todo lo que dijera solo confirmara lo que él ya quería creer. En un punto me escribió: ya, déjalo así, no te rebajes más, y eso me molestó porque no me estaba rebajando. Estaba defendiéndome, pero para él parecía lo mismo. Y ahí fue donde cometí otro error, uno bastante tonto. Le pregunté directamente quién le había dicho eso, pensando que si sabía de dónde venía el rumor podía aclararlo mejor, pero en lugar de responder normal, se puso a la defensiva: ¿para qué quieres saber? ¿Los vas a presionar o qué? Y eso me dejó pensando, porque ¿por qué asumir eso? Si de verdad le importara la verdad, lo lógico sería que quisiera que se aclarara todo, pero no. Parecía más interesado en proteger la versión que le habían contado que en comprobarla. Aún así, insistí un poco más hasta que soltó dos nombres, personas de su grupo, no amigos cercanos míos, pero sí conocidos de vista.
Y en ese momento todo empezó a sentirse raro, porque esas personas no estuvieron conmigo toda la noche, apenas las vi un rato, lo suficiente como para que pudieran haber malinterpretado algo, o inventado directamente, y ahí fue cuando me di cuenta de algo incómodo. Estaba intentando defenderme ante alguien que ni siquiera estaba dispuesto a dudar, como si la decisión ya estuviera tomada desde antes de la discusión, y aún así, no pude evitar pensar que tal vez, si hablaba con esas personas, podría cerrar todo de una vez, sin saber que eso iba a empeorar más las cosas. Al final decidí escribirle a uno de ellos, no en plan confrontación, más bien directo: oye, me dijeron que viste algo en la fiesta, ¿qué fue exactamente? Y la respuesta tardó más de lo normal, lo cual ya me dio mala espina, pero cuando contestó fue algo tipo: pues te vi bailando con alguien, muy pegados, así, sin detalles, sin seguridad, y le pregunté con quién, y ahí empezó a dudar: no sé, un chavo, camisa oscura creo, lo cual no ayudaba en nada porque medio mundo iba así. Entonces le expliqué mi versión, que estuve todo el tiempo con mis amigos, que no pasó nada, y su respuesta fue un: pues igual me confundí, pero eso fue lo que vi, y honestamente eso me frustró más que si me hubiera acusado directamente, porque no era una afirmación clara, era algo a medias que igual había servido para armar todo el problema. Luego intenté con la otra persona, y esa conversación fue peor, porque ésta sí estaba más segura de lo que decía, pero cuando le pedí detalles concretos empezó a contradecirse. Primero dijo que fue en la pista principal, luego que cerca de la barra, después que no recordaba bien, y ahí ya no era solo frustración, era una sensación rara de que todo estaba armado con pedazos sueltos, como si nadie tuviera la historia completa pero igual la dieran por cierta. Con esas respuestas regresé a hablar con mi ex pensando que ahora sí tendría algo sólido para aclararlo, pero en cuanto le dije que había hablado con ellos, su reacción fue completamente distinta a la que esperaba. No fue curiosidad ni interés, fue enojo directo. Me respondió casi al instante, pero no para preguntar qué me habían dicho, sino para reclamarme: te dije que no los metieras en esto, y eso me sacó de onda porque nunca me había dicho eso. De hecho ni siquiera había querido decirme quiénes eran al inicio, así que le contesté algo como: solo quería aclarar las cosas, ni siquiera están seguros de lo que vieron, y en lugar de calmarse, se puso peor. Empezó a decir que ahora todo se iba a hacer más grande por mi culpa, que estaba armando drama. Y que lo dejara así, y ahí fue cuando me detuve un segundo, porque lo que estaba pasando ya no tenía lógica. Si realmente creía que yo había hecho algo, ¿no debería querer confirmar bien? No le convendría que todo quedara claro, pero no, parecía más preocupado porque nadie cuestionara la versión inicial, y eso me hizo pensar algo incómodo. Tal vez no era que estuviera confundido. Tal vez simplemente necesitaba que yo fuera el culpable. Aún así, seguí insistiendo, le conté exactamente lo que me dijeron, cómo se contradecían, como ninguno estaba seguro, y su respuesta fue un simple: igual lo hiciste, así, sin más, como si todo lo anterior no importara, y eso ya no fue solo frustrante, fue cansado, porque sentía que estaba hablando contra una pared, pero aún con todo eso, cometí otro error más, uno que ahora veo claro. En lugar de parar, intenté darle una última oportunidad de arreglarlo, y le dije que si quería podíamos vernos en persona y hablarlo bien, cara a cara, sin terceros, y aceptó, pero la forma en que lo hizo no me dio buena espina. Aceptó rápido, demasiado, con un está bien, mañana en el parque de siempre, sin emojis, sin nada más, y eso ya se sentía raro porque normalmente evitaba verme, pero pensé que tal vez ahora sí quería cerrar el tema bien. Así que fui, llegué unos minutos antes y cuando apareció no vino solo, venía con uno de los que supuestamente me vio en la fiesta, y ahí ya supe que esto no iba a ser una conversación tranquila. Apenas se acercaron y sin saludar siquiera soltó: dile lo que viste, como si esto fuera un juicio improvisado. El otro empezó a repetir lo mismo de antes pero con más seguridad, como si ahora sí estuviera convencido. Añadió detalles nuevos que curiosamente no había mencionado por chat. Y cuando le pregunté por qué antes no recordaba nada de eso, se trabó un poco pero luego dijo que ahora que lo pensaba mejor, lo tenía más claro, lo cual no tenía sentido, pero mi ex asentía a todo, sin cuestionar nada, y en ese momento me frustré más de la cuenta y levanté la voz. Le dije que eso no era una prueba, que estaban armando una historia sobre recuerdos borrosos, y eso solo hizo que él se cerrara más. Si te pones así es porque algo escondes, dijo, y ahí cometí otro error.
Porque en lugar de mantenerme calmado, respondí de forma impulsiva, empezamos a discutir en medio del parque, nada exagerado pero lo suficiente para que la conversación se fuera completamente del objetivo inicial, y entre todo eso, soltó algo que en ese momento pasó desapercibido, pero que después no me iba a poder sacar de la cabeza. Ya, déjalo, esto solo confirma lo que ya sabía desde antes, y ese desde antes no encajaba con nada de lo que habíamos hablado. Me quedé con esa frase dando vueltas incluso mientras discutíamos, porque no tenía sentido, desde antes de que, si todo el problema supuestamente empezó con la fiesta, así que cuando la conversación bajó un poco le pregunté directo, ¿qué sabías desde antes? Y por primera vez dudó, no respondió de inmediato, miró al otro chico como esperando algo y luego soltó cosas que me dijeron, pero ya no sonaba tan seguro como antes, y eso me hizo insistir, aunque sabía que podía salir mal. ¿Quién te dijo? Porque esto no empezó en la fiesta, ¿verdad? Y ahí ya se notó incómodo, cambió el tema, intentó volver a lo mismo de te vi bailando con alguien, pero ya no era igual, porque ahora parecía más una excusa que una acusación, y en ese momento todo empezó a acomodarse en mi cabeza de una forma que no me gustó nada. Recordé cuando me dijo que tenía a alguien más y luego que era mentira. Recordé cómo evitaba verme, cómo reaccionó exageradamente cuando mencioné la fiesta incluso antes de que pasara, y como ahora prefería creer versiones inconsistentes antes que escucharme, y por primera vez consideré algo que hasta ese momento no había querido aceptar, que tal vez esto nunca fue sobre si yo hice algo o no, sino sobre justificar algo que él ya había hecho o estaba por hacer. Aún así, no tenía pruebas de eso, solo intuición, así que intenté mantenerme en lo concreto. Le dije que todo lo que estaban diciendo no tenía base, que ni siquiera coincidían en los detalles, y que si realmente le importaba la verdad, lo mínimo era reconocer eso, pero en lugar de responder a eso, hizo algo que terminó de cambiar el rumbo de todo. Sacó el celular y me mostró una conversación, no completa, solo una parte donde alguien le decía algo como sí, yo también lo vi con otro, pero sin contexto, sin fecha clara, sin nada que realmente probara algo, y cuando le pedí que me dejara ver el chat completo, bajó el teléfono rápido y dijo no tengo por qué enseñarte todo. Otra vez lo mismo, y ahí ya no era solo sospecha, era evidente que estaba seleccionando lo que quería mostrar, como si construyera una versión conveniente, así que le dije algo que hasta ese momento no había dicho en voz alta, esto parece más una excusa que otra cosa, y el ambiente se puso tenso al instante, el otro chico se quedó callado y él me miró con cara de molestia. ¿Excusa de qué?, preguntó, y ahí dudé un segundo, porque sabía que si seguía por ese camino ya no había vuelta atrás, pero igual lo dije, de lo que sea que tú hiciste o quieres hacer, no levanté la voz ni nada, solo lo dije directo, y por primera vez en toda la conversación no respondió de inmediato, se quedó en silencio unos segundos que se sintieron más largos de lo normal, y luego soltó un estás diciendo tonterías que sonó más a defensa que a negación, intentó volver al tema de la supuesta infidelidad, pero ya no tenía el mismo peso, porque ahora había una grieta clara en su argumento, y lo sabía. Aún así, insistió en cerrar la conversación con un ya, estás muerto para mí, no hay nada que hablar, pero esa frase ya no tuvo el mismo efecto que antes, porque algo ya no encajaba, y justo cuando parecía que todo iba a terminar ahí, pasó algo que no esperaba para nada. Mientras se daba la vuelta para irse, le llegó una notificación y, sin querer, giró el celular lo suficiente para que alcanzara a ver el nombre de quien le escribía. No era alguien nuevo ni desconocido, era una persona de la que ya me había hablado antes, alguien con quien no pasaba nada según él, pero el mensaje que apareció no dejaba mucho a la interpretación. Ya le dijiste o todavía no, y puede que haya sido un segundo, pero fue suficiente para que todo encajara de golpe. No dije nada en ese momento, pero creo que mi cara lo delató porque de inmediato escondió el celular y cambió completamente la actitud, pasó de estar molesto a estar a la defensiva, como si supiera que había visto algo que no debía, y trató de irse rápido, pero lo detuve con algo simple, eso también es un rumor o eso sí es verdad, no fue una confrontación grande ni nada, solo una pregunta directa, y ahí fue donde cometió uno de sus errores más claros, porque en lugar de negarlo de forma natural, se puso nervioso, empezó a decir que no sabía de qué hablaba, que estaba sacando conclusiones, pero ya no sonaba convincente, ni siquiera para él mismo. El otro chico que estaba con nosotros se quedó incómodo, mirando al suelo,
Y todo el caso que habían armado empezó a perder fuerza en ese mismo instante, porque ya no era yo defendiéndome de acusaciones, era él intentando tapar algo que claramente no cuadraba. Aún así, no lo presioné más de la cuenta, porque en ese punto ya no se trataba de ganar la discusión, se trataba de entender si valía la pena seguir ahí, y la respuesta empezaba a ser bastante clara, aunque no era exactamente como esperaba confirmarlo. Se fue sin responder nada claro, solo repitiendo que yo estaba viendo cosas donde no había, pero ya no insistí, me quedé un rato en el parque procesando todo, porque aunque parte de mí quería seguir, pedirle explicaciones, exigirle que dijera la verdad completa, otra parte estaba cansada, no solo de esa discusión, sino de toda la dinámica que llevábamos desde que terminó todo, y mientras más lo pensaba, más sentido tenía una idea que al inicio no quería aceptar, que probablemente él ya estaba hablando con esa otra persona desde antes y necesitaba una forma de cerrar conmigo sin quedar como el malo, así que tomó lo primero que pudo usar, lo infló con rumores a medias y lo convirtió en una prueba suficiente para convencerse, y lo peor es que, en cierto modo, le funcionó, porque durante días estuve dudando de mí mismo, tratando de demostrar algo que ni siquiera había pasado, y eso fue lo que más me molestó al final, no la acusación en sí, sino haber entrado en ese juego, haber intentado convencer a alguien que claramente no quería ser convencido, así que tomé una decisión bastante simple pero que me costó más de lo que esperaba, dejar de explicarme, dejar de buscar que entendiera, y simplemente cortar todo, sin mensaje largo, sin despedida dramática, solo dejar de responder, bloquear y seguir con lo mío, y sí, al inicio se sintió raro, como si dejara algo inconcluso, pero también se sintió más tranquilo de lo que pensaba, como si por fin saliera de una discusión que nunca iba a tener un final lógico, aunque no pasó mucho tiempo antes de que algo más terminara confirmando que esa decisión había sido la correcta. Pasaron unos días bastante tranquilos, dentro de lo que cabe, me enfoqué en mis cosas, clases, tareas, intentar normalizar todo otra vez, y aunque de vez en cuando me daban ganas de revisar si había intentado escribirme o algo, me aguanté, porque sabía que volver a ese ciclo no iba a ayudar en nada. Pero la confirmación que me faltaba llegó sin que la buscara. Un amigo en común me mandó un mensaje tipo oye, no sé si ya viste esto, y me pasó una historia donde aparecía él en otra fiesta. Bastante cercano con la misma persona del mensaje que había visto en su celular, no era nada exagerado, pero sí lo suficiente como para entender que no era algo nuevo ni reciente, y cuando le pregunté desde cuándo sabía de eso, me dijo algo como desde antes de que terminaran ya se hablaban raro, lo cual no me sorprendió tanto como pensé, fue más bien como ese momento en el que algo que ya sospechaba se confirma y simplemente encaja, y ahí fue donde todo lo anterior terminó de tomar forma, la ruptura confusa, la mentira de tengo a alguien más, las acusaciones sin pruebas, la necesidad de tener razón, todo apuntaba a lo mismo, y honestamente, en lugar de enojarme más, me dio cierta calma, porque ya no había nada que resolver, no había nada que demostrar. La historia ya estaba completa sin necesidad de que él lo admitiera, y lo más curioso fue darme cuenta de que, si no hubiera pasado todo eso, probablemente habría seguido en ese punto ambiguo con él, alargando algo que ya no tenía sentido, así que, de una forma rara, todo ese problema terminó siendo lo que me obligó a cerrar bien, aunque no de la manera que esperaba, y justo cuando pensé que ya no había nada más que añadir, apareció un último mensaje que no esperaba recibir. Actualización, un par de semanas después, me escribió desde otra cuenta, algo corto, sin saludo siquiera, creo que exageré algunas cosas, y me quedé viendo el mensaje un rato porque, después de todo lo que había pasado, eso era lo más cercano a una admisión que iba a obtener, no pidió disculpas directamente, no explicó lo de la otra persona, no aclaró los rumores, solo eso, como si con esa frase bastara para arreglar todo. Y por un momento dudé si responder o no, porque una parte de mí quería decirle todo lo que no dije ese día en el parque, pero al final lo pensé mejor y decidí mantener la misma línea que había tomado desde que corté todo, no responder, no por orgullo ni por hacerme el difícil, sino porque ya no tenía sentido volver a abrir algo que finalmente había cerrado, y honestamente, ya no lo necesitaba. Había pasado de querer demostrar que no hice nada a entender que no tenía que hacerlo para sentirme tranquilo, porque al final, quien quiere creer en rumores lo va a
hacer con o sin pruebas, y quien no es capaz de asumir lo que hace, siempre va a buscar a quien culpar, así que lo dejé así, sin respuesta, y seguí con mi vida, con más cuidado esta vez sobre a quien le doy espacio. Porque si algo aprendí de todo esto es que no todos los problemas se resuelven discutiendo, algunos simplemente se terminan cuando decides salirte de ellos.